Soy Lluís, de Reyam, y esto es Tuétano. El imaginario y el imaginario colectivo tienen una importancia muy grande en nuestro trabajo y una presencia muy significativa en nuestro día a día, la verdad. En primer lugar, y de manera más general, porque consultamos habitualmente plataformas web, revistas, libros, redes sociales, donde pensamos que se articula el imaginario colectivo de un gran número de arquitectos hoy en día. Y en segundo lugar, y quizá de una manera un poco más intencional, porque desarrollamos algunos de nuestros proyectos a partir de conjuntos de imágenes que encontramos o que seleccionamos de estas fuentes y que manipulamos y editamos para desarrollar el diseño o sus intenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido diría que en nuestro caso existe una relación bastante fluida y bastante abierta entre estos dos imaginarios, pero que no se basa en una cuestión de inspiración o de referencia, sino que simplemente nos aporta el material base con el que damos forma a algunos proyectos. Pues para nosotros, como he dicho, la referencia es el material con el que experimentamos para desarrollar algunos proyectos, tanto en su fase inicial, ¿no? Es decir, cuando establecemos sus principios o cuando probamos algunas estrategias espaciales, o también en fases más avanzadas de visualización o de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y lo hacemos así porque pensamos que los canales que precisamente recogen y dan forma al imaginario colectivo en la actualidad, es decir, Internet o las redes sociales, por ejemplo, proponen una manera de conocer y de consumir arquitectura que depura los proyectos de las intenciones que los motivaron en origen, ¿no? De sus razones históricas, de sus condicionantes políticos, disciplinares, etc., ¿no? De manera que sus imágenes se reproducen fundamentalmente por sus cualidades visuales. Aunque pueda resultar un poco paradójico o sonar un poco extraño, nosotros proyectamos a partir de estas imágenes para obligarnos a desarrollar intenciones concretas y a generar sentido o a dotar de sentido a soluciones que en realidad están un poco al alcance de todos, ¿no? Es por ello que la mayoría de los documentos que adoptamos en nuestros procesos de trabajo son contemporáneos, ¿no? O son de arquitecturas contemporáneas, que quizás es algo que nos diferencia un poco en nuestra actitud hacia la referencia, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que todos estamos constantemente expuestos a las mismas imágenes y vemos cómo influyen y cómo determinadas soluciones se multiplican en muchos proyectos contemporáneos, tanto buenos como malos, cuando se habla de sus referencias o cuando hablamos de las referencias en el proceso de proyecto, parece existir una especie de límite histórico que no se puede traspasar, ¿no? De manera que yo creo que a todos nos resulta muy natural declarar como referencia un proyecto moderno o posmoderno, incluso alguna pieza artística, pero nos resulta un poco incómodo declarar como referencia alguna obra un poco más cercana o que pertenezca a nuestro tiempo, ¿no? Sin embargo, para nosotros lo bueno de utilizar referencias más presentes es que dejamos de lado por completo el carácter un poco más abstracto o más poético de la inspiración, ¿no? Y nos obligamos a prestar atención y a reflexionar sobre las cualidades concretas que nos resultan de interés. Pues si no me equivoco, el último documento con el que hemos trabajado es una fotografía de Rory Gardiner de la instalación que el estudio Barack Wright llevó a cabo en el pabellón australiano de la Bienal de Venecia de 2018, ¿no? Y que presentaba y ponía en valor un conjunto de especies vegetales que están en peligro de extinción en Australia precisamente por la expansión de los desarrollos urbanos en las últimas décadas. Entonces, en un concurso que hicimos hace muy poco, adoptamos esta imagen y editamos esta imagen para visualizar nuestra propuesta para un pabellón que contenía o que enmarcaba un jardín que estaba hecho de malas hierbas. Es un proyecto que tenía la intención también un poco de visibilizar y de poner en valor estas especies que generalmente rechazamos, ¿no? Y que buscaba también un poco contribuir a modificar la percepción que tenemos sobre ellas y sobre su potencial y su presencia en nuestras ciudades. Pues no tengo ni idea, la verdad, no lo recuerdo. No sé si imagino que se debe a que ya llevamos unos años trabajando y hace tiempo, pero bueno, creo que también se debe a la función que tienen para nosotros las referencias y que
como digo, no tiene tanto que ver con su carga conceptual o con su valor disciplinar, sino más bien con su capacidad para mediar nuestros procesos de trabajo, ¿no? En ese sentido, yo creo que más que como coleccionistas, operamos más bien a lo mejor como editores, ¿no? Por lo que los documentos que adoptamos en nuestros procesos de proyecto no conservan un valor permanente, sino que solo nos interesan en la medida en que nos permiten ser operativos y nos invitan a probar soluciones nuevas o también a cuestionar un poco las respuestas que nos surgen de manera un poco más inmediata. Bueno, para ser un poco coherentes con lo que acabamos de decir, hemos escogido una serie de imágenes que son importantes para nosotros, pero no tanto por su valor simbólico o por su contenido, sino más bien por las técnicas de producción que están detrás de ellas y también por el tipo de asociaciones culturales que estas técnicas proponen, ¿no? O propusieron en su momento histórico concreto. Y bueno, lo vamos a hacer un poco contraponiendo distintas utilizaciones de una misma técnica para ver cuáles son un poco estas implicaciones y asociaciones. La primera es uno de los primeros fotomontajes de la historia, que fue producido por Oscar Reilander a partir de la superposición de distintas fotografías de personas que fueron caracterizadas como personajes clásicos, ¿no? Como vemos, para narrar y contar y representar una historia sobre la virtud y el pecado, en este caso, ¿no? Es decir, casi como si se tratase de un cuadro de esa misma época. En este otro fotomontaje, que también es de los mismos años, es muy pionero, también se utiliza esta misma técnica, es decir, fotografías distintas que se superponen en una misma placa, y también, digamos, se hace para representar una historia, pero se hace quizá de una forma un poco más sutil, ¿no? De manera que el contenido simbólico o esa historia y el contenido visual, es decir, los efectos de la propia imagen, existen a un nivel un poco más equivalente que nos interesa más. Más de un siglo más tarde encontramos un poco, o nosotros identificamos esta misma dialéctica en el trabajo de algunos de los artistas que conformaron el grupo Pictures a finales de la década de 1970, ¿no? Y que utilizaron en este caso la fotografía y la apropiación para cuestionar un poco el rol de las imágenes o el rol que las imágenes tenían en la sociedad de aquel momento, ¿no? En esta imagen concreta, Sherry Levin lo que hizo fue fotografiar una fotografía de Walker Evans y presentarla como suya, ¿no? Y por lo tanto reveló de manera muy explícita ese acto de apropiación, ¿no? Porque al final ella había tomado la fotografía y lo hizo para poner en cuestión y para criticar de manera muy evidente, digamos, la importancia de la autoría en el valor que asignamos a las imágenes o a las obras de arte. En esta otra imagen, sin embargo, Louise Lawler lo que hizo, por el contrario, fue fotografiar una serie de obras en su contexto, es decir, en las paredes de galerías, de casas de subasta, de domicilios de personas de la alta sociedad o de empresas privadas, como en este caso concreto en que aparece una fotografía de Robert Longo, pero de una manera un poco más tangencial, ¿no? Un poco más sutil, que de nuevo yo creo que nos dirige por igual al acto creativo, al acto de apropiación de esas imágenes, pero también al valor de la imagen que se produce, ¿no? Y digamos que en esta cierta equivalencia o ambigüedad es donde encontramos nosotros una referencia más interesante. Seguimos ahora con una serie de ejemplos de traslación de estas técnicas al campo de la arquitectura ya en su variante digital, ¿no? Evidentemente hay muchos otros ejemplos, o habría muchos otros ejemplos de aplicación de estas técnicas desde un punto de vista analógico. Comenzando con este collage digital del estudio Fake Industries, que combinó una fotografía de la casa Stahl de Pierre Koenig con una fotografía de la casa Jaoul de Le Corbusier, para un poco establecer y definir la esencia conceptual de su proyecto como la superposición de dos casas completamente opuestas, ¿no? Una que iba a servir para el invierno y otra que iba a servir para el verano. En este otro montaje digital, diríamos ya en este caso, producido por Philipp Scherer para una propuesta de concurso del estudio suizo Made In, vemos que las imágenes que se superponen y que se combinan
que pertenecen a la Galería de los Uffizi y al edificio Carson de Louis Sullivan. Son también muy reconocibles, conservan claramente su identidad, ¿no? Pero lo hacen de una manera, digamos, espacialmente precisa o espacialmente coherente, ¿no? De manera que la arquitectura que se visualiza es completamente precisa a nivel espacial, pero mantiene una distancia con su definición material o compositiva, ¿no? A diferencia de lo que suele suceder, por ejemplo, con los renders comerciales más habituales. Finalmente vemos en esta otra imagen, producida también por Philip Scherer, pero como parte de su trabajo independiente, la versión digital la versión del montaje digital que más utilizamos al menos, ¿no? Y que, como vemos, se desprende por completo de la identidad de las referencias que se combinan, de las imágenes que se utilizan, para centrarse en producir una arquitectura más o menos inédita. Las dos últimas imágenes que hemos seleccionado y que vemos aquí, bueno, la primera de ellas, tiene que ver también con estas mismas técnicas y esta misma dialéctica, pero aplicada en este caso al dibujo o a la planta en concreto. La primera es el dibujo generativo del pabellón de la Serpentine Gallery de Herzog de Meuron y Ai Weiwei, que, como vemos, fue proyectado a partir de la superposición de los planos de cimentación de los 11 pabellones anteriores, ¿no? Y que, por lo tanto, es un proyecto que se apoya en la identidad y la legibilidad de estas arquitecturas para manifestar también su genética conceptual. Este otro dibujo generativo de la casa CG de Architekten de Bilderwinkel, por el contrario, ¿no? O a diferencia del caso anterior, no parte de dibujos reconocibles o de arquitecturas de autor, sino de la propia arquitectura de la casa que tenían que transformar, una casa histórica, anónima por completo, ¿no? De manera que en su caso la superposición y la manipulación de los dos dibujos les sirvió explícitamente para generar unas condiciones espaciales muy interesantes desde nuestro punto de vista y no tanto para narrar el proceso de generación de esa arquitectura, ¿no? Y por lo tanto, para definir una manera de proyectar que quizás la que se acerca un poco o la que nosotros tratamos de seguir un poco más torpemente quizá.